comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia de la Pedagógica Radio en este 2026, la primera emisión de la Pedagógica Radio este año para todos ustedes. Estamos muy contentos de volver, de reactivar este equipo de trabajo maravilloso que está para ustedes, con todos los contenidos de los programas que hacemos habitualmente. Arrancamos esta semana y seguramente la otra van a empezar a escuchar a los maestros, las maestras, las distintas unidades académicas que ponen sus voces al servicio de esta Universidad Pedagógica Nacional. Este es un año muy importante, muy especial, porque tenemos una celebración muy importante. Empezamos a celebrar los 10 años de esta emisora universitaria que tiene unos legados muy importantes, tiene una historia, unas trayectorias increíbles y lo vamos a celebrar con ustedes justamente. Estamos arrancando calentando la palabra como todos los martes y todos los jueves. Los vamos a acompañar durante este año igual con todos los temas de actualidad. Un programa que hacemos en vivo para que los maestros, los administrativos, los estudiantes y la comunidad en general que nos escucha ponga en sintonía y hable con nosotros también. Por favor, comuníquense en las redes sociales de esta emisora universitaria. Coméntenos, reaccione, porque este programa lo hacemos en vivo y fácilmente usted también puede meter la cucharada acá en este programa. Saludo, entre otras cosas, al equipo de trabajo de esta emisora universitaria, como siempre. Mario Enríquez acá frente a la consola, frente a las perillas. Saludo especial, feliz año para Mario, para su familia. De nuevo acá. Saludamos también a Yolanda Barrantes en la producción general y la voz principal de esta emisora universitaria que todos ustedes conocen. Pero además hay novedades. Tenemos nuevos integrantes en el equipo de trabajo de la Pedagógica Radio. Entonces, hoy se estrenan, hoy debutan Luis Bautista, que está acá con nosotros, en el equipo de producción periodística de este programa, en la investigación periodística, pero también quien va a aportar en la construcción de varios de los programas que hacemos acá. Luis, muy buenos días. Buenos días, un saludo a todas y todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan cada mañana, cada martes y jueves en Calentando la Palabra. Es un gusto acompañarles. Bueno, también tenemos a Duván Cárdenas, que va a estar ocupado de las redes sociales y de todo el ejercicio comunicativo que hacemos en esta emisora universitaria. Duván, bienvenido a la Pedagógica Radio. Espero que esto sea una experiencia laboral, pedagógica y gratificante para su vida. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Siempre es un placer poder ser parte de este equipo de trabajo y para lo que necesite siempre vamos a estar a su disposición. Entonces Duván va a estar con ustedes siempre en las redes sociales, es quien contesta sus mensajes, sus inquietudes, con quien pueden hablar directamente ahí por las redes sociales y contarnos todo. Duván va a ser el puente entre esa comunidad virtual que se va construyendo y se va consolidando de esta emisora universitaria y los micrófonos de esta universidad. Pero bueno, vamos a arrancar, Luis, con un tema muy importante el día de hoy que hemos anunciado también en todas las redes sociales, y para eso no demos más preámbulos a esto. Tenemos al maestro Alfonso Torres, como siempre, un amigo de la casa, una voz también muy conocida en esta emisora universitaria. Siempre es grato tenerlo a usted, profesor Alfonso Torres Carrillo, en los micrófonos de la Pedagógica Radio. Gracias, Alejandro, y aprovecho para felicitar al equipo de Pedagógica Radio en sus 10 años de labores, y como ya algunos estarán aburridos, pues he tenido el privilegio de ser invitado varias veces en esta consola. Por supuesto, es que Alfonso es un profesor que
tiene una trayectoria muy larga, hay que decirlo nuevamente, ¿no? Alfonso Torres es profesor emérito de la Universidad Pedagógica Nacional, es doctor en estudios latinoamericanos, historiador, licenciado en ciencias sociales, fue profesor mío en la maestría de estudios sociales en esta universidad, lo cual me siento profundamente orgulloso, pero lo conocí mucho antes por allá en los barrios de San Cristóbal, hablando de educación popular, de investigación, del empoderamiento también de las comunidades y de la necesidad que pudiéramos cualificarnos como muchachos de los barrios populares de Bogotá. Alfonso, ¿cómo recuerda esos momentos? Además, bueno, no lo recuerda porque usted sigue activo en las comunidades y trabajando con las organizaciones sociales. Sí, no, pues en buena medida yo he tenido, digamos, la fortuna desde muy chico, como te decía hace un rato, pues resulté involucrado en estas dinámicas comunitarias y sociales, y más o menos desde la década de los 80 he tenido la posibilidad de tener este rol, digamos, de acompañar, de animar, de procesos organizativos, procesos populares, desde, como ya lo decías, desde la educación popular, desde la investigación comprometida y desde, digamos, el fortalecimiento de los procesos organizativos. Y recién, te cuento, hace unos meses, por una iniciativa de Pepaso, y me encontré con varios de tus compañeros, estuvimos teniendo una jornada de todo un día para reflexionar sobre qué es eso de la comunidad y lo comunitario hoy. Que además Alfonso ha escrito bastante al respecto. Bueno, pero hoy vamos a entrar en materia porque vamos a hablar de Camilo Torres Restrepo, a propósito de la conmemoración de su nacimiento hace unos días, pero próximo también la conmemoración de su muerte. Pero vamos a hablar, casi siempre se habla de Camilo Torres desde distintas facetas, su condición como sacerdote, como académico, como revolucionario, como miembro del ELN. La mayoría de los medios de comunicación han puesto la figura de Camilo sobre todo en ese lugar. Pero hoy nos interesa hablar en la Universidad Pedagógica de Camilo Torres Restrepo también como un educador, como un pedagogo. Y ese va a ser materia del programa que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la pieza de contexto que Luis Bautista preparó para Calentando la Palabra del día de hoy. Buen día. Para hablar de Camilo Torres Restrepo y su figura como sacerdote, es necesario entender lo profundamente subversiva que resultó su presencia en el paradigma social de su tiempo. Su persona encarnó el cuestionamiento radical entre la religión y la revolución social, en una sociedad tradicionalista, católica y puritana, generando tensiones dialécticas que marcaron en América Latina del siglo XX. Más que un nombre, es un símbolo que hoy en día despierta debate. ¿Fue un sacerdote revolucionario, un sociólogo comprometido o un militante idealista? En realidad, fue todo esto a la vez. Su corta pero intensa vida representa el drama de quien intentó unir la fe con la justicia social, la academia con el pueblo, y que finalmente optó por la acción directa en la Bogotá de los años 70. Para comprender este fenómeno, debemos verlo como un militante integral, cuya lucha comenzó desde el aula universitaria. Camilo nació en Bogotá en 1929, en el seno de una familia de la élite colombiana. Este origen es crucial, pues su vida consistió en un acto de ruptura consciente con ese privilegio. Se formó como sacerdote en el Seminario Conciliar de Bogotá y fue ordenado en 1954. Sin embargo, su inquietud social lo impulsó más allá. Viajó a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde se especializó en sociología y se acercó a corrientes eclesiásticas que empatizaban con el movimiento obrero. Gracias a las investigaciones del proyecto Voces con Futuro de la Universidad Pedagógica Nacional, conocemos el impacto de esta experiencia internacional que tuvo en su horizonte como visionario el profesor Lanza Autard, docente de la Universidad Católica de Lovaina. Y desde un punto de vista pedagógico fue inspirado también mucho por la JOC, la Juventud Obrera Católica, que él encontró particularmente en Bélgica y en Francia, que tenía como método fundamental el ver, juzgar, actuar. Ver la realidad. Primero se debe ver porque si no se trabaja de manera abstracta y por eso la sociología lo ayudó a ver mejor. Especialmente en sociedades complejas
que son las nuestras ahora, para entender cuáles son los mecanismos que construyen las clases sociales, que construyen los conflictos sociales, etc., es necesario de tener instrumentos para ver. Juzgar, es decir, de tener un juicio sobre lo que significa esta realidad. Y finalmente, actuar, es decir, ¿qué podemos hacer a cualquier de los diferentes niveles de la realidad? Así, estos tres principios son los fundamentos de la pedagogía: ver, juzgar, actuar. Eso también podemos decir que, no sé si Camilo había leído o no, Paulo Freire, el famoso educador brasileño, que evidentemente va en esta misma orientación. Estos nuevos aprendizajes los llevaron a su regreso a Colombia en 1956, a emprender su tesis titulada Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá. Se trató de un análisis pionero en su campo que destacó, entre otros aspectos, cómo la población urbana crecía aceleradamente, mientras los sectores populares se integraban de manera precaria al desarrollo de la ciudad. Gracias a su formación, ingresó a la Universidad Nacional como capellán e investigador del reciente creado Departamento de Sociología. Allí inició una labor pedagógica, militante y social. Se destacó, por ejemplo, al observar y señalar cómo muchos estudiantes ateos y comunistas mostraban mayor preocupación efectiva por el prójimo que aquellos que procesaban catolicismo y asistían a misa. El entorno universitario lo sumergió en dinámicas sociales, discusiones y una convivencia directa con los estudiantes. Era conocido como el cura que fumaba en la pipa, que no seguía protocolos estrictos de vestimenta y que compartía espacios de esparcimiento con sus estudiantes, pero sobre todo el cura que impulsó la creación del movimiento universitario Procomunidad, Unipro, cuyo objetivo era que estudiantes de sociología, de ingeniería, medicina y otras áreas realizaran labores de asistencia social. Esto les permitía contrastar la realidad de quienes estudiaban en la academia con los que vivían fuera de ella. Este compromiso le valió en 1960 el Premio Nacional de Ciencias Alejandro Ángel Escobar por su impacto positivo en la sociedad colombiana. Su figura, por tanto, no solo fue la de un cura disidente, sino la de un catalizador que obligó a su época a enfrentar una pregunta incómoda y esencial: ¿puede la fe auténtica, aquella que proclama amar al prójimo, permanecer neutral ante la justicia social y estructural? Al renunciar a los privilegios de su cuna, al cuestionar a la iglesia desde adentro y al llevar su compromiso hasta las últimas consecuencias, Camilo Torres convirtió su vida en una interrogante viva que aún nos interpela a partir de ese cruce entre el evangelio y la lucha por la justicia. Los invitamos a que se realicen el siguiente cuestionamiento: ¿podemos pensar hoy una pedagogía desde el pensamiento desde Camilo Torres Restrepo? Escuchábamos la pieza de contexto que preparó nuestro compañero Luis Bautista para este programa, en la que plantea distintos elementos, Alfonso, frente a su trayectoria, frente a su vida como sacerdote, pero también planteándonos esa pregunta inicial del lugar del pedagogo. Podríamos decir, ¿cómo reaccionarías a la pieza que acabamos de escuchar? Bueno, en primer lugar, felicito a Luis, digamos, ya hizo una muy buena contextualización y de paso la mitad de lo que había preparado ya quedó aquí, ya me quedé sin la mitad del discurso. Bueno, creo que deberíamos pensar lo pedagógico, digamos, hoy es uno de los pocos consensos que tenemos al interior de la universidad, los que nos interesa la cuestión pedagógica, es que hacemos una distinción, digamos, entre lo educativo como práctica social, como institución, como algo que está ahí, y la pedagogía o lo pedagógico como una reflexión sistemática, sea un saber elaborado, una ciencia, un arte. Bueno, entonces digo eso es porque valdría la pena, digamos, muy brevemente hacer alguna referencia, digamos, a la trayectoria, digamos, educativa de Camilo, tanto, digamos, como estudiante. Ya lo decía el Luis, digamos, Camilo, digamos, nace en el contexto de una familia de clase alta, para hablar en los términos nuestros, de un famoso médico, Calixto Torres Umaña, muy, digamos, un primer pediatra que había, muy reconocido, y también, digamos, cercano, digamos, a la política liberal, fue uno de los invitados a los viernes culturales que organizaba Gaitán, y doña Isabelita, que era también una
mujer liberal, ahí sí, muy libre, ella también muy independiente, en un contexto también, como lo decían, muy conservador, y entonces inicialmente él va a estudiar en un colegio de élite, el Liceo Cervantes, creo, y allí ya vale la pena contar que siendo estudiante, junto con otros como Álvaro Villar Gaviria, formaron un periódico, otro periódico, o sea que digamos, se hizo un poco decir, igual que yo, primero comunicador popular que educador popular, Sí, sí, sí. porque también mi experiencia inicial fue en como periódico del colegio y luego del barrio, y ya luego, él una vez termina su secundaria, hace un poquito más de un semestre, en esa época, Derecho en la Universidad Nacional era por años. Entonces él en el año 47 estudia Derecho, fue compañero de pupitre, porque allá son pupitres grandes, con Gabriel García Márquez, con quien se establece una amistad, luego va a ser el quien va a casar y va a bautizar al hijo mayor de Gabriel García Márquez, y un poco en ese hogar, digamos, liberal, que nada tenía que ver en ese contexto pues de la separación entre liberales y conservadores, resulta Camilo diciendo que quiere hacerse sacerdote a raíz de una charla a la que había asistido con unos dominicos franceses. Pues los papás pues se escandalizaron y presionaron, y después de mucha negociación deciden, digamos, acuerdan con él que ingrese al seminario mayor de Bogotá, que quedaba pues en el Chicoy, sobre la séptima con 94. Entonces él va a tener ese periodo allí de formación, digamos, sacerdotal, en un contexto muy conservador. No se había dado aún pues el Concilio Vaticano II, entonces esa formación de ellos pues es en griego, en latín, bueno, una cosa muy, muy, muy goda. Y ya desde ese entonces Camilo va a tener varias iniciativas, un poco, como decía, del contexto, subversivas. Una es que va a pedir permiso para que los fines de semana, los domingos, cuando ellos tienen un día, 2 días libres de ir a visitar a sus casas, él con algunos que ya le seguían la caña, bajaba. Todo eso era de una hacienda de Pepe Sierra, y lo que hoy son algunos barrios, vivían, digamos, algunas familias campesinas, entonces bajaba allí a alfabetizarlos y bueno, tal. También tuvo 2 iniciativas, una más conocida que fue como formar un grupo de estudio de temas sociales, claro, en este momento que era temas sociales, leer las encíclicas sobre la cuestión obrera, la cuestión tal, nada para nada, pensamiento ni liberal, ni izquierda, mucho menos, pero eso lo que implicaba era esa inquietud, digamos, por lo social, por el servicio, tal. Y también, que es menos conocido, yo tuve la posibilidad de conocer a muchas de las personas que conocieron directamente a Camilo en diferentes momentos. Entonces me decía Raúl Méndez, que fue compañero de él en el seminario, que también formó como un grupo de literatura, de leer literatura, de conversar sobre obras, poesía y todo. Bueno, entonces podríamos decir, ya él en su etapa formativa ya se disrumpía, digamos, con lo convencional, y tanto por su pilera como pues también por su posición social, podríamos decir, él, a raíz de una visita precisamente que hace François Autard al seminario, invitando, digamos, motivando por el conocimiento de lo sociológico, él se va, o sea, le decían estos curas amigos que le adelantaron la ordenación, o sea, se ordenó antes que los otros unos meses, para poderse ir a Lovaina, donde hace la licenciatura en sociología. Y ya ahí no nos vamos a detener porque el contexto fue muy claro. Allí estuvo haciendo muchas cosas, además de estudiar, entre otras, promover digamos, en términos de hoy, como una red de colombianos que se estaban haciendo sus profesionalización o sus posgrados en Europa, precisamente ya con esa impronta de cómo los profesionales tenían que volver al país, digamos, a ejercer procesos así de compromiso. Eso, y ya luego, ya lo dijo también lo acabamos de oír, cuando él regresa, pues claro, era también un personaje ya también atípico en la medida que era un sacerdote, pero también sociólogo, y de todos modos en un contexto de Colombia, ustedes saben, desde el año 58 se entra un proceso que se llama el Frente Nacional,
que además, digamos, de ese pacto político de las élites, coincidía con algo que se está dando en toda América Latina, que era el proceso, digamos, de modernización bajo el lema del desarrollo, del desarrollismo, y las jerarquías católicas, que en la mayoría de los países eran las hegemónicas, pues también buscaban posicionarse allí, estar allí donde... Entonces, por eso Camilo entra, digamos, con paso firme, ser capellán de la Universidad Nacional, entra ya unos años después a estar en el comité, no sé qué, directivo de la reforma agraria, luego va a estar en el equipo que va a construir la política de acción comunal, digamos, estaba en todo, y en ese en todo es que ahí se encuentran con, en la Nacional, con Orlando Falsborda, que recién estaba creando la Facultad de Sociología, que luego se volvió departamento, y cuentan que ellos básicamente, digamos, cuando había la convocatoria para inscripciones en el año 59, pues claro, en el folleto no estaba Sociología, entonces ellos por ahí, cuando estaba la gente haciendo fila para inscribirse, pues se pararon por ahí en una pared y empezaron a pregonar, sacaron un folletico, una chapola, un fanzine, y tratando de... Entonces ya luego, aquí es el Jack, luego ejerce, digamos, la docencia universitaria en esa recién creada Facultad de Sociología, 3 años podríamos decir, hasta que precisamente por participar allí en alguna de las movilizaciones estudiantiles y por hacer una declaración de que estaba respaldándolas, el cardenal del momento lo obliga a retirarse de la universidad. Concha, sí, que era muy más godo que todos los conocidos. Y eso, entonces luego ya, digamos, en esos contextos de la promoción de la acción comunal, de Muniproc, pues él va a ejercer otra docencia y sí más cercana a la que queremos oír acá, y es que él básicamente se vuelve un educador de estos procesos sociales. En ese momento no se utilizaba la expresión educación popular, pero él, y con esto termino, cuando por allá una de sus iniciativas, ya años 63, tal vez 64, en Casanare, él crea ya una propuesta educativa con campesinos y unas granjas productivas y bueno, tal. Él, y con eso comienza como epígrafe el libro de un amigo mío, Nicolás Herrera, que recién sacó, digamos, un libro también sobre Camilo como educador, y entonces él dice allí, claro, ustedes me conocen, que fui profesor de la Universidad Nacional, pero no, realmente yo en lo que me identifico es que, dice, he sido educador de organizaciones, de procesos comunitarios populares en el campo y la ciudad, y en eso, si me quieren recordar como educador, es en eso que estoy haciendo ahora. Qué maravilla, todos estos detalles históricos que no se conocen, pero me parece que hay un elemento que estás planteando, Alfonso, y que da cuenta también de ese lugar de lo educativo en Camilo, y es justamente las rupturas, ¿no? Las rupturas que tiene con su condición de clase en primera instancia, pero también con la misma iglesia muy conservadora para ese momento, y él, pues, digamos, como que se dispone en una vocación mucho más comprometida, podríamos decirlo, con los sectores populares, y justamente esta inquietud de estar en la Universidad Nacional, y de ir formando además estudiantes en unos procesos del estudio de la sociología que trascienden la sociología también convencional, también muy influenciado, me imagino, por Orlando Falsborda, pero esta idea de ir a las regiones, de consolidar procesos en los barrios, acá en Tunjuelito, por ejemplo, de poder, digamos, como que sacar también la universidad del campus y poder disponer un escenario de estudio sociológico distinto. Creo que también es una de las marcas que uno podría visibilizar en Camilo Torres, y por eso arrancaba tratando de recordarte como esos momentos en los que yo, de muy joven, de adolescente tal vez, me encontraba contigo en las organizaciones sociales, porque tal vez ese es un lugar en los que muchos hemos reconocido a Camilo y que ha sido también inspirador para muchos educadores populares.
No, es cuando me picas la lengua como en varios sentidos. Uno, yo comenzaba haciendo esa distinción de decir, bueno, una cosa es educador, involucrarnos en la educación como estudiantes, como profesores, y otra ya ser pedagogo, es decir, de tratar de hacer una inteligibilidad, una reflexividad de qué podemos hallar en esas prácticas educativas, ve, ya tú estás diciéndolo, las rupturas, de a que los que nos toca ser pedagogos de lo que hizo Camilo somos nosotros, digamos, porque él en sus múltiples cosas, digamos, sería injusto decir, que se dedicó a hacer una pedagogía, sí. porque además, claro, que aquí algunos de los colegas de la universidad van a estar muy alertas a decir, ojo que ahora le dicen pedagogía a todo, pedagogía del tránsito, pedagogía de la sonrisa, entonces no, entonces, sentido estricto hay pedagogía cuando hay esa reflexión, esa construcción, y eso, digamos, nos tocaría. Y en efecto, pues no estamos comenzando, ya hay varios, digamos, que quiero nombrar, digamos, el padre Mario Perezón, ya fallecido en algún libro que hizo sobre educación liberadora en Colombia, dice, digamos, tratando de ver claves pedagógicas en Camilo, especialmente en la etapa del Frente Unido, un amigo egresado también de la Maestría de Estudios Sociales, Néstor Camilo, que colabora ya también con Avesol, hizo un ensayo sobre Camilo como educador popular, que yo apoyé, y finalmente lo que he comentado de Nicolás Herrera, que también ha tomado como muy en serio verlo en esa clave educativa, incluso en algún momento su tesis doctoral quiso irse por ahí, finalmente tomó otro rumbo, pero bueno. Entonces, ya eso que tú dices es muy clave, porque bueno, ¿qué podemos hallar como unos rasgos característicos de esas prácticas educativas de Camilo, fuera como estudiante, como profesor, como educador comunitario? Es eso, ¿no? Uno, una profundísima sensibilidad, digamos, por la realidad social. O sea, siempre, digamos, eso de que se sale del seminario por ir allá a los barrios, que ir a visitar a la familia pobre, que incluso en la última etapa, para ser justos, en esos 3 meses que estuvo, digamos, en la guerrilla, cuentan, Gavino, digamos, que también alfabetizó allá, se dedicaba a unas jornadas de estudio, de formación a los seguramente campesinos ahí que estaban de base y también alfabeto, o sea, como decir, de punta a punta de lo educativo estuvo allí. Y entonces, claro, uno, eso que tú dices es clave, como ese inconformismo con lo dado, ir haciendo rupturas. 2, esa sensibilidad muy grande hacia las problemáticas sociales frente a las injusticias. 3, digamos, una sensibilidad no, digamos, espontánea, sino a mi juicio, digamos, inspirada y construida desde sus valores, digamos, éticos, sus horizontes de sentidos en los que fue, digamos, creyendo. Y en buena medida, digamos, esa decisión de él de hacerse sacerdote y de mantenerse hasta la muerte, digamos, en esa condición, creo que, digamos, está mediada por la manera de entender el cristianismo centrado en la idea del amor, precisamente del amor eficaz, tema que Fernando Torres ha trabajado muy sistemáticamente, y es, diríamos, incluso Fernando hablaría de una pedagogía del amor eficaz, en la medida es que está esa idea de amor, que sí, más allá, digamos, de lo que se ha reducido un poco también en el contexto contemporáneo del amor sentimental, de pareja, pues para él es una idea amplia de amor que pasa por ahí, pero pasa especialmente, digamos, por ese compromiso que trae en ese debate acá de los humanos con los demás, digamos, en miras de cuestionar esas injusticias y construir, digamos, caminos para superarlas. Entonces estaría la ruptura, la sensibilidad, esa opción, digamos, desde el amor eficaz, y ya, digamos, la creatividad también de ir adecuando en cada uno de los contextos en los que fue educador, digamos, lo que podía hacerse, y en eso, digamos, coincidía y seguramente conversarían con Orlando Falsborda, y era si hay que acudir a los medios tecnológicos que posibilitan el trabajo, lo hacemos, que si hay que hacer una chapola, lo hacemos, si hay la posibilidad de sacar un periódico de gran tiraje, como lo hizo con el Frente Unido, lo hacía, es decir, entonces como que es decir, no amarrarse, porque muchas veces la gente entiende que la labor educativa, sea en la docencia convencional o en la educación popular, es aferrarse a la manera como uno comenzó a hacer las cosas. Dicen, no, pero es que pues yo también he tenido mis debates aquí entre los educadores populares, cuando hemos impulsado con los más jóvenes una escuela virtual de educación popular. Entonces me dicen, no, pero ¿cómo así que virtual? Que no, que educación popular es cara a cara, abrazándonos, ¿no? Bueno, entonces es como eso. Y finalmente, digamos, el sentido, digamos, de su trabajo, digamos, de contribuir a que estos sectores o poblaciones o personas que hoy estamos aplanchadas, subordinadas, marginadas, sean sujetos, actores, protagonistas de esa transformación
con la que él estaba convencido que debía hacerse, que era, para el lenguaje de época, la revolución. Entonces estaríamos, digamos, frente a unas prácticas y a unos sentidos educativos que son muy inspiradores para construir, digamos, una pedagogía, digamos, también donde el aporte de Camilo es clave. Bueno, tengo mensajes, ya hay gente que nos escucha, Alfonso, en este momento. Entonces, Pedro Alexander Párraga, por allá desde el centro de Bogotá, bueno, no sé si está en Suba o en el centro de Bogotá, vive en el centro de Suba. Vive en Suba, pero trabaja en La Candelaria. Dice por acá, escuchando este buen programa, saludos a Pedro Alexander Párraga, que está ahí conectado con este programa del día de hoy. Preparando aquí mi presencia en el programa, encontraba por ahí también a alguien en un epígrafo, citaba algo que seguramente dijo Vladimir Zavala, que murió hace 2 años, y dice, Camilo Torres es una metodología. Bueno, es interesante porque en el caso de Vladimir, pues desde niño, digamos, con su papá Germán, pues tuvo, digamos, la relación directa incluso con Camilo, entonces a él la obsesión fue, digamos, cómo desde Camilo construir toda una metodología de trabajo popular, que la llamaron en su momento el MEI. Bueno, a mi juicio, digamos, Camilo también podría ser visto, porque ninguna representación cierra como un horizonte, digamos, como una inspiración, ¿ve? Para algunas generaciones como la mía, y ojalá a las nuevas se vuelva una inspiración en el sentido que tú dices, y es, claro, yo, y eso lo hemos conversado con algunas personas de mi generación, es que en Colombia, y seguramente en América Latina, así como hay una izquierda política, digamos, asociada a partidos, movimientos, organizaciones, hay una izquierda social. Y es que muchos de estos procesos de los que tú vienes, de los que yo vengo, de trabajo en los barrios, en la comunicación, en el arte, pues tienen una inspiración, digamos, difusa, no es decir, es que seguimos la línea de Mao, de Trotsky, sino una inspiración difusa en ese deseo de transformación, en esa crítica de lo social, en esa idea también de la creatividad, de contribuir a que la emancipación solamente es posible cuando la propia gente, digamos, se organiza, piensa las cosas de otra manera. Entonces, por lo menos para mí, digamos, ese, digamos, ha sido ese Camilo, digamos, inspirador. También, digamos, habría un camilismo social, porque hoy, digamos, decir soy camilista, pues eso sería, digamos, se asociaría automáticamente solo a una manera de serlo. Uh-huh. Y no, o sea que hay muchos camilismos y, digamos, algunos, digamos, nos reconocemos en este, digamos, Camilo inspirador de otras maneras de hacer las cosas, un Camilo inspirador en hacer rupturas, un Camilo inspirador en tener una sensibilidad social, un interés en transformar esas injusticias, en hacerlo de diferentes maneras. Entonces yo creo que, digamos, ese Camilo es el que hay que reivindicar, el Camilo que vivió. Pues aprendí con estos amigos de Camilo precisamente eso, que en el catolicismo hay una idea fuerte que es la idea de sacrificio. Pues le decía, no, etimológicamente sacrificio no es lo que uno se imagina, y le dieron, se murió, lo mataron, sino es dar la vida. O sea, y pues lo importante es uno tener una larga vida para darla toda, pues, al servicio de esta transformación. Entonces, digamos, Camilo, digamos, dio desde lo que conocemos, digamos, su vida al servicio de estas cosas, y claro, en los últimos 3 meses de su vida, en ese contexto, en ese momento, pues él creyó coherentemente con lo que pensaba y hacía, pues irse al monte. Pero claro, vivió casi 37 años, habría que mirar todos estos 37 años y aprender de lo que hizo en cada momento. Por supuesto, ¿no? Pensar el Frente Unido también como un ejercicio político que transforma también las maneras como se relaciona la construcción de poder con las comunidades, con la gente, la manera como eso se convierte también en una posibilidad para reunirse, por ejemplo, no solamente con sus estudiantes o digamos, con la gente con la que tiene influencia en la universidad, sino también con gente de otros sectores, ¿no? Seguramente por eso, digamos, yo creo que el pensamiento de Camilo es muy vigente en los barrios populares, sin querer decir que, no hay, hace presencia Camilo Torres y se habla de Camilo Torres, pero es inspirador en términos que seguramente fueron esas comunidades eclesiales de base que tal vez recogieron desde el sermón, desde las prácticas religiosas, una convicción de transformación también desde ahí, ¿sí? La gente llegaba a la iglesia pues porque sus rituales tenían que ver con eso, pero también
digamos, este lugar que cobraron ya después, a partir de la teología de la liberación, ciertos sacerdotes en los sectores populares en toda América Latina y que posicionaban una discusión también en términos de lo religioso, una espiritualidad, pero que también es transformadora, que requiere de la acción colectiva, que requiere además la confianza en la comunidad para hacer cosas. Y yo creo que en parte el Frente Unido tenía que ver con eso, ¿no? Digamos, con una necesidad también de poner a disposición la organización social para hacer, digamos, para transformar también la política, no desde la vanguardia, sino también, bueno, qué vamos a hacer colectivamente todos. Y de alguna manera eso también trascendió, ¿no? Yo me acuerdo, hace 10 años justamente en Uniminuto hacía yo un programa sobre la conmemoración de los 50 años de la muerte de Camilo Torres. Ayer escuchaba el programa para tratar de vincular esto que ha pasado, entonces volví a la página de Uniminuto a escuchar ese programa que hacía yo con estudiantes allá, y entonces había ese elemento, y es como Camilo, y me acuerdo que en ese programa estuvo Mauricio Archila, y entonces Mauricio planteaba eso, él decía como, no, es que Camilo tenía una manera muy transparente y diáfana de hacer la política, decía Mauricio en ese momento. Entonces yo pensaba un poco, era como una faceta en la que él, seguramente también por todo su pensamiento religioso y demás, era como muy entregado justamente a poner en la discusión de todo eso. Y eso también se puede convertir en una faceta en términos de lo educativo, ¿no? De cómo el ejercicio de la democracia, el ejercicio de la participación, de construir colectivamente, que ahora es muy dado en los procesos educativos en general, también recogen ciertas cosas que no necesariamente las puso Camilo Torres, el pedagogo, pero que son inspiradoras también en esa dimensión. Alguien también hablaba, lo vi en un video hace un tiempo, estudiantes o gente que se relacionó con Camilo como estudiante. Y también tenía una manera particular de relacionarse, ¿no? Porque pues, la gente pensaba que era un sacerdote y que el sacerdote estaba ya pegado a la Biblia. Sí, pero entonces decían, no, es que Camilo estaba con una pipa hablando con la gente, las reuniones eran con aguardiente. Claro, además defendiendo a los estudiantes, en fin. Digamos que también esa faceta de la manera como el educador se relaciona con sus estudiantes podría estar ahí en el marco de esta discusión. No, los acercamientos a Camilo serían infinitos, precisamente vamos a ser inspirador. Y digamos, también por eso lo ha hecho para bien un mito. Y también, tomando distancia con esa idea reduccionista de mito que, heredamos allá de los griegos. Sí. Como decir de que es lo no racional. No, pues el mito es una narrativa que inspira y que hace que muchas cosas sigan vigentes. Entonces, estas cosas que dijo, hizo, Camilo, siguen siendo inspiradoras. Y lo que tú dices, uno va a los barrios. Yo me formé, mi infancia fue en la localidad de Tunjuelo. Y entonces yo recuerdo que estaba estando ya en la universidad, que fui por allá al Carmen, y las señoras mayores, sí, por aquí vino el padre Camilo, voy a otro barrio. Entonces en todos los barrios había estado. Ya después, ya más de viejo, pues mis primos y todos sabiendo yo por estos malos pasos que tomé. Entonces, no, Alfonsito, miren, es que el papá de ellos, que era el líder comunal, Camilo vino a nuestra casa, ¿no? Todos, entonces ya por lo menos con las personas cercanas, todo el mundo conoció a Camilo, todo estuvo con Camilo. Entonces es interesante porque es traerlo acá. Incluso me dicen, a mí conoció a Camilo, no, yo nací 6 años después de que murió Camilo, no, yo no estaba chiquito, digamos. Bueno, entonces, esa cercanía de Camilo es interesante. Lo otro que tú planteas es muy clave, que yo haría también un preámbulo, es cómo se forma un educador. Entonces, en el caso de Camilo, igual que de Falsborda, pues que tenían un origen social medio alto, pues esas rupturas tienen que ver también entre contextos que favorecen y decisiones que se van tomando en cuanto a que, sí, esa cadena de rupturas con la que tú conoces es muy clave, porque ellos comienzan, uno no solamente en un lugar social lejano a ese que quieren, con el que tiene alguna sensibilidad, pero inicialmente en el caso de ambos es, de ese cristianismo así genérico, abstracto, pobres los pobres, hay que ayudar a los pobres, pero allá lejitos de los pobres, ya ese momento en que ellos tienen una relación muy fuerte, con los pobres campesinos urbanos en el contexto de estas políticas desarrollistas, y ahí se les mezcla un poco la idea de que, claro, podemos ayudar a los pobres, pero también como una confianza en su momento en que todos estos procesos, desde arriba,
técnicos muy racionales podían ayudar, que la acción comunal, pero luego ya cuando ellos, más allá del plano de ser diseñadores y entran, que tenían ese ímpetu, o sea, igual Camilo Falso hubieran podido quedar ya en las oficinas tirando línea de esas medidas. Ambos quisieron ir, no, es que yo voy allá al campo, Falborda, que vamos a Saucío, que vamos a tal. Y Camilo, pues también desde un comienzo, pues allá, pues su relación que estableció con Tunjuelo, ahí Nicolás precisamente señala eso, que hay un momento también como de esa transformación que tiene que ver con que ya en la relación con la gente y conociendo ya con su formación sociológica que el problema de los pobres tenía unas causas más estructurales, que eso hay que solucionarlo de otra manera, y ahí sí en el tercer momento que coincide con lo que a ti te interesa o estás poniendo que es lo del Frente Unido, que ya en esas rupturas también ellos van viviendo un cierre institucional muy grande, pues es el Frente Nacional, pero ellos en carne propia les van cerrando todas esas puertas, incluso del desarrollismo, del reformismo, y digamos los empujan, y también por convicción, a unas posiciones, digamos, revolucionarias, es decir, reconocer que no solamente, digamos, las causas de esas situaciones que a ellos les indignaban eran estructurales, sino que las soluciones seguramente tenían que ser estructurales, y eso pasaban por la mediación, ahí sí, política organizativa, de crear un frente, un unido, bla, 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 que es muy clave. Entonces ahí precisamente Mario Pérez sí entra la atención, ahí digamos, ahí está ese pedagogo, digamos, político revolucionario, pues mirando todas las cosas del lenguaje, pero a ellos siempre les preocupó eso, siempre esas estrategias comunicativas, y bueno, que debe ser el lenguaje sencillo. En últimas, esos mensajes a los cristianos pues son epístolas, digamos, está todo el peso eso, pero yo leyendo por allá de los primeros tiempos del cristianismo, el género de las epístolas era un género, digamos, de escritura que estaba en los griegos como algo importante, como decir, aquí nadie nos va a entender, hagamos cartas a través de las cuales comunicamos. Entonces, como Camilo, digamos, fue aprendiendo, transformándose, haciendo rupturas, pero conduciendo, digamos, a hacer más eficaz ese amor, en este caso, en torno a la política del Frente Unido. Sí, profe. Pues en tanto lo que pues, siempre nos referimos a Camilo y su relación con el amor eficaz, pues hemos visto cómo ha estado Camilo educando desde la iglesia, educando desde la universidad, pero también hay una faceta de cómo él se desarrolló como educador en otros grupos más disidentes y aparte de que se han apartado y pues son diferentes a lo que es la sociedad convencional y más rígida. Si nos pudiera hablar un poco de cómo es esta faceta de Camilo relacionándose con grupos al margen de la ley. Claro, tal vez en el momento de la comprensión y según lo que daba la identidad no era el margen de la ley, sino que, digamos, en esas diferentes comprensiones de entender el cambio, la transformación, pues se habían dado, yo lo resumí hace un segundo, él mismo fue pasando por eso. Entonces, para ese momento, a los años 60, la gran debate en América Latina para quienes querían la transformación social, incluso desde la democracia cristiana hasta la insurgencia armada, era reforma o revolución. Y había pasado, digamos, con Brasil a comienzos de la década de los 60, con lo que se estaba viendo en Colombia al Frente Nacional. En cada país habían visto como los alcances, pero especialmente los límites del reformismo. Y entonces, en ese contexto, digamos, de Camilo del 59 al 65, muy involucrado también con el mundo universitario, pues allí, ustedes saben, las universidades públicas, digamos, para bien, pues circulan todas las posiciones. Y entonces él va a tener, tanto por su vía de su cercanía, con lo que decía Alejandro, con los chicos que se tomaba ahí su cerveza al salir de la clase, a hablar, entonces una cercanía, digamos, a las expresiones políticas de su momento, la JUCO, los maoísmos seguramente, y también, pues, seguramente con el recién nacido Ejército de Liberación Nacional, con el cual pues seguramente va a tener más interlocuciones, y ya en alguna ida que hace a mediados del 65, sí, se asume como, digamos, un cuadro urbano de esa guerrilla. Y también, digamos, tanto por esa, claro, hay muchas versiones, ¿no? Y la presión de que dicen, no, empieza, digamos, seguramente, pues estando en Colombia todo esto es verosímil, pues que corría incluso peligro su vida, que tal vez lo iban a matar. Ve también, y coherente con lo que él estaba pensando en su momento, pues irse, digamos, a la guerrilla como, además, era todo, ahí sí la coherencia, su manera, digamos, radical de entender el amor al prójimo como dar la vida a los demás, y en ese sentido un poco martirológico, habría que decirlo también, pesa seguramente en esa ida. Y muchos de sus textos previos a irse es eso, ¿no? Que dar la vida en ese sentido. Entonces creo que esa opción de él por ingresar a la guerrilla del ELN fue una decisión coherente con él mismo, con su momento. Y eso. Ya la otra pregunta es, ¿todo ser camilista quiere decir hacer todo lo que hizo él? No necesariamente.
Sí, creo que hace parte también como de unas condiciones complejas del momento, ¿no? También escuchaba en alguna entrevista que Camilo había sido convocado a ese proceso de diálogo en Marquetalia y que justamente el cardenal Concha no le permitió ir. Y que días después de esto fue que Guillermo León Guillermo León Valencia hace el bombardeo en su momento, ¿cierto? Entonces creo que también, digamos, desde distintas facetas, lo que planteaba Camilo también era, bueno, cómo hacer una apertura frente a ciertos sectores sociales que en su momento y todavía seguramente no han tenido opción de jugar en la vida política. Y en ese sentido, claro, digamos como que la espiral de violencia que nos ha cobijado en el país tiene que ver también con esas maneras como se ha negado, como se ha hecho también un ejercicio represivo de sectores sociales que nunca, bueno, que hasta ahora están empezando a salir a flote en la vida pública y en la posibilidad de construir una sociedad también como se la pudieran pensar, pero creo que parte un poco del ejercicio del pensamiento de Camilo tendría que ver con esto, ¿no? Digamos, como poder impulsar una plataforma política donde hayan otros que puedan discutir cosas. Alfonso, yo sé que estamos ya cortos de tiempo, pero habíamos quedado de hablar con Alfonso de una cosa que es muy importante y es el paso de Camilo Torres por la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces hagamos una breve reseña de ese, porque también es muy importante el lugar que ocupó Camilo en la configuración de la historia de esta Universidad Pedagógica Nacional. El año pasado estábamos también conmemorando un aniversario más de la universidad en esta última etapa. Y recuerden, esta última etapa la universidad comenzó como una Universidad Pedagógica Nacional de señoritas, digamos. Entonces, para esta etapa, conectando del Frente Unido aún el año 65, pues la mayor parte, digamos, realmente creo que es hasta el otro año o ese año es que han empezado a llegar hombres, pero era una universidad femenina. Y entonces dos personas cercanas a mí, que fueron una, la profesora Mercedes González, ya fallecida, y Miriam Zúñiga, hoy profesora jubilada de la Universidad del Valle, me contaron esta historia. Y es que ellas, digamos, las jóvenes más inquietas que estaban jalonando el movimiento estudiantil, fueron y buscaron a Camilo Tal y lo invitaron a la universidad pedagógica. Entonces Camilo Torres estuvo, digamos, en la universidad, en el espacio, digamos, público que había en su momento, pues refiriéndose, presentándose del Frente Unido y pues conversando con las y los estudiantes, que además hay la anécdota que lo que recuerdan estas señoras en esa época jovencitas era que además era muy simpático. Sí, entonces, ¿no? Entonces era un tipo alto, de ojos verdes, claros, bueno, sí, muy bonito. Entonces también eso, además de todo lo que hemos hablado, era un factor que hacía que muchos pues quisieran oírlo, verlo, y pues ya seguramente después de ese paso de querer verlo, pues lo oían y quedaban ahí ya. Eso. Ya luego, digamos, la presencia de Camilo ha estado en varias cosas. Ya cuando era una universidad mixta, digamos, y en esos años 70 de gran movimiento estudiantil, creo que en el 71, sí, algunas organizaciones estudiantiles de esa época quitan aquí entre el edificio B y el A una imagen que había de Santa Teresita, no sé cuánto, y colocan ahí una imagen de Camilo, que una placa Camilo, y de ahí para acá en su momento esa era como la Plaza Camilo Torres, ahora es la que está sobre el B y la 73, sí. Entonces ver que hayan llamado en algún momento Plaza Camilo Torres, y ya desde que yo tengo noticia de mi paso por la universidad desde hace 40 años, pues en varias ocasiones se han hecho conmemoraciones, ya no ha pasado desapercibido el febrero, y se han hecho, digamos, actividades conmemorativas, digamos, a nivel académico universitario, de traer personas que reflexionan sobre diferentes dimensiones de la vida y, digamos, del pensamiento de Camilo, tal como al parecer se va a hacer este año. Entonces, si alguien nos contextualiza lo que se va a hacer desde prontamente aquí en la universidad. Sí, hay una serie de actividades. La otra semana, bueno, creo que el 12 de febrero, en la sede de la UPK va a haber una jornada sobre Camilo, conmemoración y también
tratando de posicionar estos elementos que tienen que ver con la faceta de Camilo como pedagogo, ¿sí? Que ya habíamos dicho en un momento, bueno, tal vez digamos, la faceta es más de educador en esa dimensión, pero vamos a posicionar esas apuestas que creo que son muy importantes. Y entonces, en ese marco, la iniciación de una serie de actividades, pero además también uno de nuestros compañeros, Diego Pinto, nos ha ofrecido invitar a los oyentes de la Pedagógica Radio a la obra de Camilo, que hace unos años inauguró el Grupo de Teatro La Candelaria. Esto va a ser este próximo viernes en el Teatro Colón. Este viernes 20 de febrero a las 6:30 en el Teatro Colón va a haber una presentación, la que hay algunas boletas para los oyentes de la Pedagógica Radio, quienes quieran asistir. Entonces tenemos 10 boleticas que el compañero Diego Pinto, de manera muy amable, muy generosa, ha cedido justamente para esta época de conmemoración de la muerte de Camilo. Entonces, quienes quieran tener sus boletas para ir a ver la obra de la Corporación Colombiana de Teatro, Camilo, pueden escribirnos a las redes sociales de la Pedagógica Radio, puede ser al Instagram o al Facebook, para que puedan tener boleticas y puedan ir a ver la obra si no la han visto o si la quieren volver a ver. Este viernes 20 a las 6:30 de la tarde en el Teatro Colón. Entonces, las primeras 10 personas que nos escriban con alguna referencia sobre este programa que hicimos el día de hoy van a tener sus boleticas. Entonces, vamos a cerrar el programa de hoy de esta manera. Las referencias musicales que hicimos en este programa van a quedar en la descripción de este programa, en las plataformas donde compartimos la versión podcast de Calentando la Palabra. Entonces, un abrazo para todos. Profesor Alfonso, es un gusto siempre tenerlo acá. No nos alcanza la hora para conversar con usted, pero bueno, espero que no sea la última vez que usted pase por los micrófonos de la Pedagógica Radio. Muchas gracias por estar acá, Alfonso. No, gracias a ti, Alejandro, y al equipo de Pedagógica Radio. Y pues estemos alerta, pendientes, que seguramente en la semana que viene van a haber muchas actividades, tanto en la universidad como en el país, en la conmemoración de los 60 años de la muerte de Camilo. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.